Buenas noches, amados hermanos. Damos continuidad el día de hoy, como habíamos anunciado todos los martes y en nuestros servicios y oficios de los días domingo. Hoy continuamos el estudio del libro de Gálatas en el capítulo 4, de los versículos 8 al 20, ¿vale? Y eh, el título de este estudio es exactamente el título mismo que tiene en la palabra, ¿no? Que es exhortación contra volver a la esclavitud. No volváis atrás. Y cuando empecé a leer con una pequeña anécdota, empecé a leer el título, me llamó mucho la atención y me trasladó hasta el Génesis, hasta la época del sobrino de Abraham, si lo recuerdan, a Lot y a su familia, que por sus temas, sus divisiones, sus situaciones, ellos se separaron. Y bueno, en fin, todos conocemos o recordamos en cierta mayor o menor medida la historia y aún Abraham habiendo intervenido en oración a Jehová, a Dios, para que no destruyera toda Gomorra, sino que pudiera ir salvando así a Asa. En definitiva, solamente fue el pueblo, Lot y su familia. Pero esos varones que estaban con ellos le dijeron, salid y no volváis las miradas atrás, porque si no os convertiréis en estatuas de sal, ¿no? Entonces esto me recordó a eso. Eh, Me recordó que lo que ocurrió, lo que le ocurrió a la familia por haber anhelado ese pasado, eso que estaban dejando atrás, eso que tanto deseaban y lamentablemente sufrieron las consecuencias, ¿no? Pues esto puede ser considerado inclusive un resumen, ¿no? De lo que Pablo va a tratar de exponer esta noche aquí a los Gálatas. Hemos venido viendo desde el inicio del libro de Gálatas como el llamado de atención de Pablo hacia este pueblo, hacia esta congregación, hacia estos gentiles de la iglesia en Galacia, eh, por la falta y de la presencia de Pablo constantemente, pues bueno, en alguna que otra vez, en su anhelo y en su desesperación, vamos a llamarlo así, siempre siendo positivo, viendo la parte, pues, de la necesidad de ellos, buscaban tratar de mantenerse apegados a la palabra de Dios, pero en ese afán, pues los judíos o los judaizantes, fariseos o saduceos, pues sembraban evangelios diferentes. Y recordamos una vez más que su enfoque era siempre hacia la ley, hacia las obras, hacia lo que ellos tenían que hacer y debían hacer, ¿vale? Entonces, entramos en la cita bíblica para el día de hoy y Gálatas 4 del 8 al 20 dice así, escrito está. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que los volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo mismo, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.
palabra de Dios. Bien, amados hermanos, entramos en el estudio viendo una vez más que Pablo sigue exhortando una y otra vez, continúa en amor, volviendo a hacer reflexionar a los Gálatas, volviéndolos a hacer ese llamado de atención, recordándoles siempre que aunque su anhelo era poder estar todos los días o mucho tiempo, la mayor parte de su tiempo, con ellos para mantenerlos firmes, pues sus enfermedades, sus viajes, sus cárceles se lo iban a impedir. Y la única manera de que tenía era, bien sea a través de sus siervos, bien sea a través de las mismas cartas que buscaban y trataban de hacer reflexionar al pueblo de la iglesia en Galacia. Con el primer versículo que nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pablo lo que está tratando es de indicarle claramente que la palabra de Dios puede usarse en dos sentidos diferentes. Se le puede aplicar al que es de Dios por naturaleza, al que es del Dios verdadero, no de un ídolo, al del Dios uno, al Dios vivo, al Dios eterno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Dios trino. Y también, cuando habla de los otros dioses, que por eso lo ponen en letra minúscula en la palabra, habla de aquellos falsos dioses, aquellos creados por manos humanas, aquellos que eran dentro de la vista, y si hacemos una retrospectiva desde el Génesis, vemos que en muchas oportunidades ellos creían o necesitaban tener algo visible al que adorar, y por ello se creaban esos falsos dioses con la intención de creer mantener su fe, incluso aves, incluso animales, incluso hasta las frutas. Cambiaban, ellos estaban tratando de cambiar esta gloria inmortal de Dios en semejanza a algo corruptible, algo como todo y cada uno de nosotros. Por lo tanto, obviamente sabemos y reconocemos por la gracia de Dios que no son dioses por naturaleza, sino que son dioses por la ideología de alguien que quiso denominar a eso un dios, aún siendo criaturas de Dios y creaciones de Dios por naturaleza, ¿vale? Que quede eso claro, ¿no? Ahí Dios está tratando, Pablo está tratando de hacerles ver, de hacerles reflejar, de hacerles recordar la diferencia tajante, definitiva, lo que es el Dios, el creador, el omnipotente, el todopoderoso, y el Dios terrenal o los dioses falsos que creaban para idolatrar, siempre con la intención de buscar algo a que aferrarse. Con esto, pues contrariando y desobedeciendo lo que el segundo mandamiento indicaba. Tomaban el nombre de Dios en vano, tomaban la gloria de Dios en vano y se lo atribuían a cosas del mundo. Igual, a día de hoy, seguimos viendo cómo el mundo se vale del nombre de Dios para infinidad de prácticas supersticiosas, usan el nombre de Dios en vano porque pretenden, al usar el nombre de Dios, sabiendo que es un Dios, es un nombre que es todopoderoso, es un nombre santo, un nombre temible, un nombre terrible en el buen sentido de la palabra. Entonces quieren con eso tratar de amarrar o de atar cosas, de hacer concesiones, de hacer promesas o de hacer sí, sí, porque, mire, yo, bueno, ¿cuántas veces nos llegamos a escuchar? Te lo juro por Dios, ¿no? Como para decir, mira, te lo juro por Dios, yo creo que no me va a engañar, ¿no? Pero sabemos en qué terminaban muchos de esos juramentos y de esas promesas, ¿no? Pero es difícil saber cuándo realmente el nombre de Dios, tanto a día de hoy como en la época de allá, de los Gálatas, cuándo el nombre de Dios se estaba usando de manera real, de manera fehaciente, de manera vehemente, y cuándo se estaba usando el nombre de Dios en vano, porque nosotros no conocemos los corazones, pero a Dios gracias que Él sí. Por esta ignorancia llegó a apartar a los hombres,
estaba apartando también a los Gálatas que habían escuchado la palabra de Dios de una manera insidiosa. Y por esa ignorancia dice Pablo que eran engañados y fueron engañados también por otro tiempo, en esos días en los que a lo mejor ese tiempo, en esos periodos en donde Pablo no podía estar presente con ellos, y venían, pues bueno, cualquier otro que en el momento de que veía la desesperación de los Gálatas empezaba a tratar de inculcarles estas ideas y ellos quizá en su desesperación o en su necesidad pues abrazaban de alguna manera a estas nuevas imágenes, a estos nuevos dioses y caían en la idolatría. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos al ser engañados y haciendo ellos lo que está en su poder, pues la ignorancia para ellos no estaba corriendo peligro. No sé si me explico. Su ignorancia no corría peligro porque ellos, aunque conocían al Dios verdadero, pero su fe era flaqueante, dudaban y entonces ellos no consideraban que no corrían peligro porque no estaban haciendo o creían que no estaban haciendo nada malo porque estaban adorando a Dios, siendo engañados y que esto en teoría por ese mismo engaño creían que no le causaba daño, que no hay ignorancia alguna que no pueda vencerse, ¿no? Pero tratándose de las cosas de Dios, sabemos de que la ignorancia, el único que la puede vencer es Dios. Como dice en Juan capítulo 3 versículo 27, no puede recibir el hombre nada si no le fuere dado del cielo. Y en Juan capítulo 6 versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. De nosotros mismos. Efectivamente, no somos capaces, una vez más, no somos capaces de producir ni de hacer nada bueno si no somos movidos por Dios mismo, por ese amor que Dios nos ha tenido primero. Y por eso es que en el versículo 9 recalca Pablo, ¿no? Que ahora entraremos también en ese versículo, me llama mucho la atención, porque dice, en otro tiempo no, más ahora, conociendo a Dios, y dice, o más bien siendo conocidos por Dios, o sea, porque es Dios el que ha hecho la obra, es Dios el que les ha buscado, es Dios el que se ha acercado a ellos en medio de, a través de la palabra y de la predicación de Pablo. Entonces, logrados por sus propios medios, lo que se logra por nuestros propios medios pasa de ser un pecado a impiedad. Y lo peor de todo es que se sigue retroalimentando si seguimos alimentándolo con esa idiosincrasia, con esa cuestión que salga de nosotros, sigue creciendo y jactándose con la mentira de creer que por mí mismo he hallado lo que en teoría en Dios podía haber buscado. O sea que poco a poco, a medida que dejamos de que eso vaya creciendo, que los Gálatas fueran dejando crecer eso en ellos, lo que iban a hacer es que ya van a pensar que buscando ellos por sus propios medios, por sus propias fuerzas, en sus propias obras, ya encuentran algo de lo que podían haber buscado en Dios. Empiezan a pretender a ayudar a Dios. Y recordamos la cita bíblica en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. No somos capaces de producir nada bueno. Lo único que somos capaces de hacer todo y cada uno de nosotros y de todo y cada uno de los hermanos de la iglesia en Galacia en aquella época era errar, aumentar la ignorancia y obviamente pues pecar. Cristo solo, amado hermano, y no la razón nuestra es la luz, la vida y la guía de todos los hombres, de todos los seres humanos. Y en el versículo 9, como les decía anteriormente, el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, además siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Les llama Pablo, rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar.
A Dios gracias porque nosotros quizás a día de hoy podemos llegar a comprender un poco más profundamente, un poco más claramente, como una conversación que tenía ayer, gracias a Dios, con un hermano en el estudio, las lecturas de ayer, ¿no? Que a veces Dios eh, nos permite en algún momento de nuestras vidas leer alguna cita bíblica, la entendemos con una claridad tal, y hay otras veces que puede ser que hayamos leído esa misma cita y no le encontramos ni el mayor de los entendimientos. Pues nosotros, esta cita bíblica, este párrafo, este versículo 9 es prácticamente sencillo. Si ya conoces a Dios y has visto todo lo que Dios ha venido haciendo y todo lo que Dios ha hecho, ¿cómo te vas a volver atrás? Si ya sabes que Dios mismo es el que te ha venido a buscar, Dios mismo es el que ha venido a servirte. Si Dios mismo es el que se convirtió en una columna de humo y una columna de fuego para alumbrarte, para sacarte de Egipto, abrió el mar rojo, ¿cómo vas a seguir vituperando? ¿Cómo vas a dudar de ese enviado, de ese guía, como era Moisés en medio vuestro? Pero como seres humanos, pecadores, siempre anhelamos más, siempre queremos ver más cosas, siempre queremos eh, eh, poder palpar algo para poder tener una fe más certera, más cierta. Pero siempre debemos recordar esas mismas palabras que le dijo Jesús: bienaventurado el que cree sin haber visto. Es muy difícil, obviamente, pero esa es la fe que confía en las promesas que Dios ha hecho por su palabra y a través de su palabra. Entonces, bajo estas palabras, que se pueden considerar sencillas, que no hay mucho aspaviento en ellas, Pablo realmente está ocultando, o no ocultando, pero sí está disfrazando o tratando de hacer que ellos reflexionen esa sublime, ese sublime conocimiento de que nuestras acciones es o debe ser dejar que sea Dios el que opere en nosotros. Así como vemos cualquier herramienta eh, de un carpintero o en un torno, en mi caso, por conocer un poco más de las máquinas, las piezas de herramientas, en fin, las herramientas de un artífice, de un artista, de cualquier profesional, eh, la herramienta quizás se mueve por sí misma, ¿no? La herramienta del acción es el motor, pero alguien tiene que accionar el motor. Alguien tiene que acercar la herramienta para que pueda cortar esa madera o para que el torno pueda mover el plato, se pueda mover el barro y el alfarero pueda moldearlo, ¿no? Pues de esa manera es que Dios opera. Nosotros, dejándonos como arcilla en las manos del Señor, debemos dejar de que sea el que moldee. Porque el maestro, en el caso de los trabajos y de las profesiones, es el que hace que se muevan las herramientas, con la finalidad de crear un producto, valga decirlo así. Isaías en el capítulo 26, versículo 12 nos dice: Tú, oh Señor, hiciste en nosotros todas nuestras obras. Así, nuestro conocer de Dios es el hecho de ser conocidos ya por Dios, porque Dios en muchas partes de su palabra nos ha dicho, nos dice también una y otra vez: tú me conoces desde el vientre de mi madre, desde el vientre de mi madre me formaste. Otra cita bíblica que dice que Él conoce hasta la cantidad exacta de pelos que tenemos en nuestra cabeza. Y así, etcétera, etcétera, y sucesivamente. Hablando de la fe, en este sentido, es que Él nos conoce primero. Y por ese conocer de Él a nosotros primero, es que Él nos permite, vuelvo y digo, como dice la cita bíblica, conocerle a Él, pero solo porque Él ya nos conoció primero, porque solo ya Él, desde que nos creó, desde el vientre de nuestra madre, desde el primer instante de nuestras vidas, ya Él sabe quiénes somos, qué vamos a hacer y qué nos depara a todo y cada uno de nosotros. La destreza de Pablo de escoger justamente esta formulación para hacer frente a quienes ya habían comenzado a apoyarse en su propia justicia. Es la característica de todos, o trata de traer a la luz la característica de todos los que tratan de fabricarse una justicia a base de la observancia de las leyes o de mis obras.
ceremonias. Pero con esta declaración que le hace aquí a los Gálatas, él alude de una manera muy sutil a la predestinación de todo y cada uno de ellos, porque, vuelvo y digo, como les decía, porque ya ustedes son conocidos por Dios. Ustedes conocen a Dios, pero es que ya Dios los conoce a ustedes. Son conocidos por Dios. Ellos conocen a Dios, de modo de que todo lo bueno y toda la gloria y todo lo bueno depende no del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, como dice Romanos 9:16 también. Esa es otra cita bíblica para reafirmar eso que está diciendo de que ellos conocen a Dios porque son conocidos por Dios y no porque ellos se anhelaran o se esmeraran en querer conocer a Dios, porque si nosotros por nuestras propias fuerzas tratamos de conocer a Dios, tratamos de interpretar con nuestra propia fuerza y con nuestro propio entendimiento la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos quiere decir, quizás fracasemos. Si no es por la misericordia de Dios que nos quiera mostrar lo que Dios nos quiere mostrar, podemos llegar a fracasar si queremos buscar una explicación en la palabra misma. Si pretendo usar la palabra de Dios en beneplácito mío, si yo quiero, voy a ver qué me dice Dios hoy en su palabra y cierro los ojos y abro una cita bíblica y leo, esta no la entiendo. Y vuelvo a cerrar y vuelvo a buscar otra cita bíblica. Esta sí me gusta más. No, eso no es lo que Dios pretende con su palabra, ¿no? No sé si me hago entender. Cualquier cosa, por favor, me pueden interrumpir si tienen alguna duda, porque quizás a lo mejor hay algo complejo, por decirlo de alguna manera, y podemos llegar a explicarlo o tratar de entre todos llegar a comprenderlo de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, como aquí dice a los débiles y elementos rudimentarios, ¿no? Dice la cita bíblica y en otra traducción dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y mezquinos elementos, o los elementos rudimentarios, ¿no? Como dice la Reina Valera. Y en cuanto a esto de esta palabra elementos, eh, Pablo le da un peso específico a estas palabras elementos. Y en su fina manera de ellas, lo que expresa, como bien dice aquí, rudimentos. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, podemos encontrar cualquier cantidad de definiciones, una buena cantidad de definiciones en cuanto a o sinónimos, antónimos, etcétera. Y sabemos de que es algo, pues, nada, como que algo inútil, inservible, que lo tengo que usar porque no me queda otra. Es como un apaño, es como que el mocho de la fregona, que lo tengo que pasar porque no me queda más y va recogiendo toda el agua sucia. Pues algo así en ese sentido quiere expresar eh, Pablo de una manera sutil, de una manera elegante, de una manera eh, velada, ¿no? Como dice el estudio, ¿vale? O la frase que he sacado del estudio, ¿no? Entonces, son elementos mezquinos y vacíos. ¿Por qué? Porque si recordamos, Pablo le está volviendo una vez más a exhortar contra el volver a la esclavitud. Y sabemos de que cuando empezamos a estudiar el libro de Gálatas, ese volver a la esclavitud era que se estaban dejando arrastrar por los judaizantes, por las leyes, por las falsas doctrinas, por las obras que yo tengo que hacer o que ellos decían que había que hacer para poder ganar esa santidad, ese acercamiento. Y Dios está comparando a través de Pablo con esta palabra de rudimentos a la ley que querían establecer en ese momento. No porque la ley sea un rudimento, ni mucho menos, sino que a lo que ellos pretendían de que con la ley volvieran una vez más los Gálatas a volver a ellas y dejar el Evangelio, empezar a hacer las obras de la ley, empezar una vez más a volver a la esclavitud, como dice aquí Pablo, ¿no? Es por lo tanto, vemos aquí realmente, una vez más, vemos como Pablo desprecia a, a estos judaizantes, desprecia
Él habla de la ley en oposición a los apóstoles falsos, a esos falsos maestros, para guardar a la iglesia de Gálatas, para tratar de llevarlos una vez más a la reflexión y a la perfección del Evangelio. Y aquí vemos que, usando unas palabras de San Jerónimo, plantea una pregunta, estudiando el libro de Pablo. Entonces, la pregunta que hace San Jerónimo en esta parte dice, ¿conocieron a Moisés y los profetas? ¿Conocieron Moisés, perdón, y los profetas a Dios y en consecuencia no guardaron la ley? ¿O guardaron ellos la ley y en consecuencia no conocieron a Dios? El apóstol inteligentemente resuelve el problema con una sola palabra al decir, a los cuales os queréis volver a esclavizar. El observar los preceptos de la ley no tiene nada de malo, como hemos estudiado y seguiremos estudiando, que la ley no es mala per se. Servir a los preceptos de la ley es lo que es malo, es lo que puede acarrear el error. La ley Dios la ha puesto para que sea un qué. Muchas veces la hemos mencionado, ya también en este estudio se ha mencionado 2 o 3 veces. Se han dado 3 usos a la ley, ¿no? La hermana Luisa siempre intervenía cuando hacían esta pregunta. A ver si ahora se acuerda. El espejo, ¿Qué más? ¿Freno? el espejo, ay, se me olvidó. Te pillé de pista, ¿no? Que es como un freno, como una rienda El y freno, exacto. ujú, Entonces, y como una guía, y como una guía. una guía. Ujú, sí, Entonces, señor. la ley realmente no es mala, sino el uso que le quieran dar a la ley o el uso en el que los judíos de aquella época pretendían eh, tener amarrados, por decirlo de alguna manera, o tener a las personas encerradas, a las personas ensimismadas para que hagan y hagan, iba a ser imposible y es imposible de alcanzar. Y eso es lo que estudiamos nosotros y sabemos nosotros por la fe de que no somos capaces de cumplir la ley. El único que fue capaz de cumplir la ley fue Jesús y porque era Dios mismo, el mismo que creó la ley, la vino a cumplir por nosotros y para nosotros. Entonces, de nada les servía a ellos tratar de mantenerse cumpliendo la ley, cumpliendo la ley, cumpliendo la ley. Y de esta manera observaron, no con la intención de obtener justicia, sino para practicar el amor de Dios y al prójimo, pues ellos mismos obtuvieron la justificación por medio de la fe. Y es a lo que Pablo les llamó a la reflexión final para tratar de una vez más encaminarlos. Pablo siempre trataba con ellos con amor, nunca los trató eh, con, por decirlo de alguna manera, como el amor de un padre por sus hijos, y ya en lo que sigamos desarrollando el tema lo vamos a ver cómo él habla de una manera amorosa, pero directamente también llamándole la atención, poniéndose él en primer lugar, poniéndose él como ejemplo, pero también para buscar de que ellos pudieran reflexionar y decir, pues, y es la intención de Pablo. Que surtió efecto, solamente Dios lo sabe. No sabemos cuántas personas de la iglesia de Galacia siguieron firmes, si se extendió o se habrá extendido, o todos los que estuvieron se mantuvieron firmes, o muchos fueron desviados, como puede pasar perfectamente al día de hoy. Podemos estar aferrados a la fe, podemos tener esa fe y esa confianza que Dios espera de nosotros, porque Él nos ha conocido a nosotros primero, y por ello y no por ello estamos seguros de que las tentaciones no nos van a hacer caer en pecado y por eso es que somos símil, justus et pecadores, igual justos y pecadores al mismo tiempo, ¿no? Es una tensión, como hablábamos también en el estudio de ayer, que estamos en un toma y dame entre el pecado y el no pecar, ¿no? En el hombre espiritual. El observar los preceptos de la ley no tiene nada de malo. Servir a los preceptos de la ley es donde puede estar el error, donde está el error y donde está lo malo.
¿vale? Y más adelante, en el versículo 10 pues bueno, les recuerda, sí, eh, imagínense ustedes hasta el punto que han llegado, que están pendientes de las fechas, están pendientes de los meses, están pendientes de los tiempos, están pendientes de los años. Se habían instituido desde el libro de Génesis del Antiguo Testamento, siempre habían fechas claves para lo que eran las fiestas judías, para remembrar, para recordar, ¿no? Es como a día de hoy lo podemos comparar quizás con la Semana Santa y eso, como cuando se acercan estas fechas, pues ya queremos ser más santos, ya queremos estar apartados, ya queremos reservar o apartarnos de ciertas comidas o de ciertas cosas para empezar a purificarnos y cuando llega la Semana Santa pues ya somos puros y la semana siguiente ya estamos de fiesta y volvemos a ser como antes, pero no pasa nada porque ya yo me aparté en ese momento, ¿no? De la fiesta. Esto es lo que Pablo le quiere recalcar aquí, ¿no? Le dice, sí, vale, ustedes eh, sí, está bien que se guarden esas fechas y se rememoren con la mejor de las intenciones, ¿no? Eh, vuelvo y digo, el mejor ejemplo somos, eh, es la humanidad a día de hoy, como en las fiestas de Navidades, cuando se acercan esas fechas, hay un cambio de ambiente, un cambio de actitud en las personas frente a otras situaciones, otras cosas, y, y lo achacan a esas fechas nada más, ¿no? Cuando no sería mejor vivir así todos los años, todos los días del año, así con ese mismo ambiente, no con las decoraciones ni nada para no tergiversar los tiempos litúrgicos, ¿no? Pero sí con ese ánimo de querer amar al prójimo, de ayudar al prójimo y de todo ese amor que se pregona, ¿no? Entonces, eh, Isaías, inteligentemente también, el capítulo 66, versículo 26, anticipó todas estas cosas. El profeta Isaías en ese versículo del capítulo 66 nos dice, habrá un sábado tras otro y un mes tras otro. En realidad, cada día debería ser, como les estaba diciendo, un día festivo. Solo que eh, se pautaron las fechas de los domingos o para celebrar el día de la resurrección y junto con ello, pues bueno, pautar lo que son las misas, las celebraciones, pero el hecho de tener más celebraciones durante la semana tampoco se vendría mal ni nada de eso, sino que se fijaron ciertos y determinados días eh, para preservar y mantener el oír la palabra de Dios en comunidad. Porque a lo mejor durante el resto del tiempo, que los trabajos y todo esto, yo puedo leer la palabra en mi casa, podemos tener estos tiempos para dedicar al estudio de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero se agarraron esos días para que la comunidad, los creyentes, los feligreses, se reunieran, ¿no? Entonces, por eso fue que se generó esta situación, ¿no? Vamos a tomar un día para reunirnos todos y en casa de fulano, en casa acordándome en el viejo, en el Nuevo Testamento, en la época de los apóstoles, se reunían a puertas cerradas para evitar todas estas cosas, para participar en la Santa Cena y unirse en oración común y en el momento de compartir dudas, preocupaciones, aflicciones, pecados, confesar nuestros pecados los unos a los otros. Y pues bueno, estaba bien que se estuvieran esas fechas, pero con esa intención, no con la otra intención, porque estas festividades lamentablemente iban degenerando y degenerando, degenerando en supersticiones, en días especiales para hacer, mira, como hoy es el día X, pues vamos a hacer eh, brujerías, satanismo y cosas de estas porque son días especiales. Halloween, entonces vamos a festejarlo porque es cuando se celebran a los muertos, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, pero lamentablemente, eh, como también pasa en la Semana Santa, a veces se piensa que por hacer esto se está prestando un servicio a Dios, ¿no? Se degenera, de alguna manera, lamentablemente, degenera en esa situación, ¿no? De que con eso, y eso lo podemos ver nosotros en las calles, ahora mismo ya de aquí a nada podremos estar viendo, eh, cómo la gente se aboca, bueno, pues se derrama, se desvive por estar allí
y bueno, hacen cualquier cantidad de cosas y pensando, ¿no? Como quizás los mismos Gálatas cuando estaban apartándose, que de esa manera estaban acercándose a Dios y de esa manera estaban agradando a Dios, ¿no? Porque estaban prestando ese sacrificio de llevar los tronos o de estar allí dándome golpes de pecho mientras pasa una imagen, qué sé yo, no, no es la intención del oficio hacer ninguna locución ni nada acerca de las festividades, sino cómo como dice aquí, eh, que se disgrega, se desvirtúa la realidad del haber apartado de esas ciertas días o esas ciertas temporadas o esas ciertas fechas con la intención de fortalecer esa fe que Dios ha puesto en nosotros, de fortalecer esa obra que Dios ha empezado en nosotros. eh, entonces se desvirtúa en querer hacer yo cosas para agradar, cuando sabemos de que si las obras no son movidas por la fe, son como címbalos que resuenan en el desierto, ¿no? Entonces no se hacen para hacer una celebración a Dios, sino para hacer fiestas terrenales, ¿no? Fiestas humanas. Volviendo a las palabras del apóstol, así como la circuncisión no contribuye en nada para la justicia, así tampoco estos días festivos o estos días a los que se le dan de fiestas particulares tienen en nada que ver con nuestra justicia. Ni tampoco esos otros que Pablo en Colosenses 2:16, si lo quieren ver más adelante, menciona más detalladamente. Ahí en ese versículo él menciona muchas más factores que creían, pretendían usar para hacer obras y para tratar de agradar a Dios por ello. Entonces esas fiestas, esas fechas a las que hace alusión Pablo en esta carta no era necesario observarlos a rajatabla, ¿no? Y no tenían realmente mayor importancia para la obtención de la justicia que la Semana Santa para nosotros, la Semana Santa como se celebra aquí en España para nosotros a día de hoy, o la fiesta de carnavales. O sea, eso para nosotros no tiene ninguna observancia, más que el venir el día domingo, más que recordarlo y remembrarlo como Dios quiere que se haga, en manera de ese gozo, esa alegría de saber que en eso todas estas fiestas marcadas por Dios o estos tiempos litúrgicos marcados por Dios tienen su importancia y su relevancia en la vida del cristiano para nuestro beneplácito, ya que nuestra justicia no proviene del observar esta fiesta, del hacer mejor o peor esto, sino que nuestra justicia procede de la fe en Cristo, la fe que ya ha sido sembrada en nosotros, porque no es producto de prácticas ceremoniales, sino que es de el libre uso en el que Dios lo demande por amor a nosotros y a nuestros prójimos. ¿Alguna acotación? ¿Alguna duda? Pueden haber muchas, pero bueno, seguimos adelante. Entonces, con el versículo 11. Versículo 11. Voy a leer la otra traducción que tengo aquí. Me hacéis temer que haya trabajado en vano entre vosotros. Y la Reina Valera dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La impresión que nos da esta cita bíblica, así a voz de pronto, es de que el apóstol está tratando de asustar. Dice, ostras, y le está metiendo caña, los está llamando, le está dando un tironito de oreja o como hacían muchos aquí que les tiraban las patillitas, ¿no? Los está asustando para que se den cuenta, para que abran los ojos del peligro en el que allá están. Y le está diciendo, es como si les estuviera diciendo, Gálatas, me temo que se van a perder para siempre. Así que todo lo que he hecho en medio vuestro y en vosotros
todo este trabajo mío ha sido en vano. ¿De qué me ha servido ir a Galatas? ¿De qué me ha servido ir a vuestra región? ¿De qué me ha servido atravesar todos estos caminos y todos los peligros que implicaban estas vías y estas carreteras? ¿De qué me sirven si os vais a perder para siempre? Eso es lo que puede nuestra mente imaginar que Pablo está tratando de decirle aquí a los Gálatas. Pero inteligentemente Pablo da otro giro a sus palabras y elimina esa advertencia. ¿Y qué dice? Me hacéis temer. Se está mencionando el daño que está sufriendo él, no el daño que están o que pueden sufrir los otros, como podríamos llegar a pensar. Y que incluso yo lo llegué a pensar y dice, oye, aquí le está llamando la atención. Sí, pero le está llamando la atención, pero haciéndose sufridor él. No ataca directamente ni con excesivo rigor a los que quería volver a ganar, porque esto fue algo que marcó el trabajo de Pablo. Él no atacaba con rigurosa ley, no atacaba con castigo, no atacaba con palabras fuertes, sino que trataba de hacerlo lo más sutil posible, porque la intención no es que ellos se sintieran regañados, castigados, amenazados, sino porque si no sabía que podían terminar de perderse. Y él lo que buscaba era, me voy a poner en vuestros zapatos, me voy a poner en vuestras sandalias, me voy a poner en vuestro lugar, voy a asumir yo el hecho de que, sí, me siento mal porque estoy viendo de que no va bien encaminado esto, porque su intención, vuelvo y digo, era volverlos a ganar y no desecharlos, no que se apartaran. Él hace suyo los males de los demás y deplora esos males como si fuesen suyos mismos. Lo que quiere decir Pablo con toda esta retaíla de palabras tan simple y tan sencilla es, termino esta explicación, Sergio, y te doy la palabra, ¿vale? Entonces podemos divagar o Lutero o los escribientes de los diferentes comentarios de Gálatas, Jerónimo, Agustín, el mismo Lutero dice, Pablo lo que querría decir puede que haya sido esto. Oh Gálatas, aunque tal vez vuestra propia desgracia no les aflija a vosotros mayormente, oye, por favor, mira todo lo que estamos luchando juntos, todo lo que me muevo desde donde me muevo para venir a ustedes, para tratar de traer la palabra. ¿Sí? Oye, por lo menos deme esa oportunidad, deme ese beneficio de la duda, no se me descarríen tan rápido, dame el beneficio de la duda. Ponte tú también en mis sandalias, acompáñame, porque me temo que el tiempo que estoy pasando con vosotros o que pasé con vosotros, eh, no quiero pensar, ni voy a llegar a pensar que haya sido un tiempo perdido. No, solo quiero imaginarme de que haya sido un desliz. Entonces, el mal puede ser más llevadero si solo hubiese gastado en vosotros, pero el hecho es que trabajé duramente en favor vuestro, junto con ustedes y por ustedes oré, padecí, corrí peligros, me he trasladado, he caminado, metiéndome por valles de sombra de muerte, etcétera, etcétera. Y ahora veo que todo esto lo he emprendido en vano. No me lo puedo creer. Es como llamándole la atención, pero guardando ese atisbo así dentro de él, de que ellos reflexionaran, como que les voy a dar el beneficio de la duda. Y esto, una vez más, nos deja ver cuánto amor tenía Pablo por los Gálatas, por los Corintios, por la iglesia de Éfeso, por todas las personas que fueron capaces de escuchar su evangelio. Sergio, dime. Sí, es como si Pablo temiese que los Gálatas nunca hubieran sido llamados por Dios
como si Dios no hubiera depositado su gracia en ellos. No, la preocupación de Pablo es realmente la expresada como la gesticularon Jerónimo, Agustín y el mismo Lutero. Es una preocupación como padre, ¿no? Oye, como padre, si a lo mejor tienen la mayoría, tienen la oportunidad de haber sido padres o X o nietos o sobrinos o lo que sea. eh, Cuando tú ves que tu hijo, tu sobrino, tu amigo, tú le recomiendas, oye, mira, no vayas por ahí, tío, porque de verdad que esta zona es muy mala, o mira, aléjate de estas amistades porque, mira, están en ese grupito y están fumando porros y siempre lo esconden con que, bueno, que eso es un cigarrillo, pero de otro tipo de nicotina, ¿no? Entonces, es ese estilo, ¿no? De llamado de atención. Porque, vuelvo y digo, como decía al inicio, en los versículos 8, los versículos 9, Pablo está confiado en que ellos son conocidos por Dios, porque les dice, una vez más cito el versículo 9 donde dice, conociendo a Dios, y dice, no conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios. Pablo confía en que ya ellos conocían de Dios. Lo que no está confiando es que en su debilidad, en su necesidad, en algún momento se puedan descargar. No sé si con ese ejemplo de los padres o de los amigos, si tú a lo mejor tienes algún amigo, Sergio, y pues lo ves que está perdido en el alcohol o en algún vicio, una cosa de esa, quizás tu amor por esa amistad que tienes entrañable con ese amigo o de un padre por su hijo le recomiendan, no vayas por ese camino, no vayas por ese camino, ¿vale? Mira, vamos juntos a caminar por este lado, vamos, me dispongo a ayudarte, o como yo le digo como padre, oye, mira, esfuérzate, estudia, trata oye, pero es que te cuesta estudiar, pues vamos a echarte una mano, yo te voy a ayudar en lo que pueda. Entonces, él lo ve desde ese punto de vista. ¿Y qué pasa? Se siente mal Pablo porque dice, pues bueno, sí, le enseñé a mi hijo todas estas cosas, pero mi hijo se me descarrió. Es como eh, o salió reprobado en todos los exámenes y mira que le estuve diciendo que estudiara, que dejara la jugadera, que no se fuera, que soltara el móvil, lo que sea, ¿no? Mira que se lo recalqué y tal. Entonces, claro, normalmente tú no vas a decirle, te dije que no estuvieras con el móvil, te quito el móvil, sino lo trata de reprender en amor, ¿no? De decirle, oye, no estuvimos hablando, estás viendo, mira la consecuencia, no pasa nada, venga, vamos a seguir adelante porque si no, puede hacer lo contrario. Entonces, yo aferrándome a la palabra con la que exhorta Pablo en los versículos 8 y 9, sé que él confiaba en que ellos eran conocidos por Dios, de que ellos eran conocedores del Evangelio, porque ya lo habían escuchado, pero lo que pasa es que, pues bueno, como toda oveja siempre se descarrían, se quieren salir del redil, buscar otras cosas nuevas o querer añadir o se dejan engañar, ¿no? Pero sí, sí, creo que contestando a tu palabra, yo creo que Pablo lo veía más bien y en ese amor considero que es en ese sentido, que lo veía como sus hijos, que los veía como ese rebaño al que él quiere mantener en el redil del puro evangelio, de la sana doctrina, de saber de que ya todo estaba hecho, de que no hay que hacer nada, ¿para qué te vas a volver a la esclavitud? Es como decía antes, lo de Lot y lo del ejemplo del pueblo de Israel en la época de Moisés. Lo tenían todo, Dios le daba agua, Dios le daba maná, Dios le daba perdices, pero ellos querían más y más y más y más y más. Y un recorrido que podía haber hecho ese pueblo de Israel en poco tiempo lo hicieron en 40 años, que de hecho de los que salieron de Egipto a la tierra prometida entraron, creo que fue solamente Josué y otro más, por decirlo así, porque todos los demás se fueron quedando en el camino, fueron las descendencias las que llegaron, ¿no? Su misma desobediencia. Entonces, no sé si quedó más o menos resuelta esa pequeña consulta que nos hiciste. Sí, muchas gracias. De nada. Pues nada, vamos a tratar de pisar un poquito el acelerador ahora porque no, ok, voy a robarle 10 minutos más de los minutos de cortesía que cedimos anteriormente en nuestra conversación muy amena y muy grata también. Entonces, versículo 12.
una vez que termina de decirle todas estas cosas, les invita, sed como yo, porque yo también fui como vosotros. Es más, yo fui peor que ustedes. Yo los perseguía a ustedes, a todo el que hablaba de esa verdad, de ese evangelio, de esa persona, de ese Cristo. Yo fui peor que ustedes porque yo los perseguía, incluso los mataba, incluso desolaba. Yo mismo, yo sé lo que es eso. Se pone como ejemplo, ¿no? Aunque uno trata de no usarse como ejemplo para que no lo veneren a uno por ser más elocuente o menos elocuente o tener alguna característica particular, no. Pablo reprende a los Gálatas en el versículo anterior, pero para evitar, una vez más, que se sientan irritados, para evitar que se sientan ofendidos o que se sientan como regañados o castigados, él los exhorta, los invita para que traten de mantenerse en el puro evangelio. Sed como yo, cuando él le está diciendo esta palabra, no es que esté, no, imítenme a mí, porque yo camino, yo voy para allá. No, porque yo creo y confío en ese puro evangelio. Yo confío en lo que les estoy predicando y por eso me duele ver que vosotros se estén apartando. Traten de confiar, de aferrarse a ese evangelio. Compórtense como yo trato de comportarme con ustedes, sin ofender, sin vituperar, sin regañar, sin castigar, sino inteligente, sabiamente, con amor y con cariño, volverles a traer. Yo no me sentí herido por vosotros, ni irritado por vosotros, no me sentí aludido por todo lo que ustedes piensan que me han hecho, no. No se sientan ustedes como que me están haciendo daño a mí y den un paso atrás. No, no se sientan así. Es lo que está tratando de Pablo expresarle a ellos. Deploremos todo y cada uno de ustedes y yo. Vamos a deplorar juntos el mal que hay en nosotros, el mal en el que nos hemos dejado arrastrar, esa tentación. Eso es lo que queremos. El mal mío es que vosotros queréis dar un paso atrás y el mal vuestro es no creer o no compartir esa fe que nosotros profesamos. No he sido mortificado por ustedes, les dice Pablo, les quiere expresar Pablo, sino por ese mal que ahora voy a compartir con ustedes, ese mal que ustedes, en el que ustedes han entrado, en el que han errado y que ahora lo voy a compartir yo con vosotros, citando palabra de Dios también, indirectamente, cuando le dice Pablo, soportado, cuando dice Jesucristo, soportados las cargas los unos de los otros. Mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos, ¿no? También. Pablo les dice después, este es el versículo, esta parte del versículo 12a y en el versículo 12b, os ruego, hermano, recuerden, no me han hecho ningún daño, no me han hecho ningún agravio. Si se conecta, si conectamos las dos frases, o sea, leemos el versículo como uno solo, el versículo 12, lo que quiere es decir, ocurre, lo que pasa, amados hermanos, amados Gálatas, es que el mal vuestro me afecta exactamente como si fuera mío propio, porque yo los he tratado de enseñar y he tratado de compartir con vosotros la verdad que Cristo me enseñó y me mostró y veo que no está llegando. Entonces me quiero hacer débil con ustedes, quiero llorar con ustedes, quiero hacerme un todo con vosotros, me voy a poner en sus sandalias, en sus vestiduras, como deseo y anhelo que ustedes se pongan en la mía. Les ruego, amados hermanos, amados Gálatas, que unáis también a mi sentir. Si temo haber trabajado en vano entre vosotros, pido, temed con el que teme, llorad con el que llora, lamentate con el que se lamenta, pensando que su trabajo fue en vano. Y así, aunque vuestro mal no les haga reflexionar, vuestro propio mal no les haga reflexionar, por lo menos ese mismo mal le va a hacer reflexionar y le va a hacer conmover a causa del mal de vuestro prójimo, para que se compunja en ustedes el espíritu y de esta manera también puedan ver el mal vuestro, viendo el mal de vuestro prójimo. Cuando te haces uno con tu prójimo, cuando te asumes esa postura de tu prójimo, el ver que tu prójimo sigue pecando, el ver que tu prójimo sigue idolatrando, de alguna u otra manera
hace también que tú puedas reflexionar y recordar cómo antes también tú estabas en tiniebla y por la misericordia de Dios te ha traído a su luz. Y eso va a ayudarte para que tú también puedas dolerte con Él, para que puedas mostrarle a Él, para que pueda ser esa piedra o ese bastón que ayude a que Él se pueda apoyar también. Y pasamos ahora al versículo 13 y versículo 14. Ya nos quedan poquito, vamos a ver si estamos en tiempo. Si no, pues nada, les robaré unos minuticos más, amados hermanos. Y entonces, ya una vez dicho todo esto, Pablo vuelve otra vez a poner el bálsamo y a suavizar las cosas, ¿no? Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo que tenía, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como si fuera Cristo Jesús. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel. La otra cita, la otra traducción, perdón. Pues vosotros sabéis que a causa de la debilidad de la carne, os anuncié el evangelio al principio. Y lo que pudo ser una prueba para vosotros en mi carne, no lo despreciaste ni lo desechaste. No me dejaron fuera. No me apartaron por mi enfermedad. Todo lo contrario. Me recibieron como si fuera un ángel. Me recibieron como si fuera Cristo mismo. Entonces, ese es un modo de hablar común que usa Pablo una vez más, volviendo a hacer la reflexión de cómo Pablo se dirigía, Pablo trataba de expresar y de hacer llegar su mensaje. Eh, una vez más expresa y presenta su endeble condición. La debilidad que él habla era la impotencia a causa de la cual no era la debilidad, quizá era, se llega a divagar en que podía ser una enfermedad real, una enfermedad física que él tenía, y posiblemente sea cierto, pero también él lo quiere remarcar, era eh, el cómo eran vistos todos los apóstoles, que los apóstoles eran, y más aún él, ¿no? Porque los apóstoles eran vistos como que, vamos, ¿qué hace este tío aquí? Esto no trabaja y quiere vivir depender de lo que le dé la gente. ¿Esto qué es? Esta gente, ese puede ser el pensamiento de aquella época, ¿no? Entre el pueblo que estaba alrededor, trataba de escuchar. Eran considerados insignificantes, obviamente eran pobres, no tenían grandes riquezas porque lo habían dejado todo por seguir a Cristo como Cristo mismo les pidió. Eran despreciados por predicar algo o por enseñar algo de lo que su pueblo, su doctrina o su enseñanza no enseñaba. Y Pablo sumaba el que anteriormente había estado en el lado contrario, que los perseguía y todo eso, entonces eran cosas que pesaban sobre él. Entonces, ese modo de hablar de la condición humana más que de la enfermedad, era la condición física humana por la que eran o con la que eran tratados, vistas y vistos los apóstoles, que eran sujetos a persecuciones y eran considerados los últimos de todos, ¿no? Era, mira, ahí vienen estos, o por ahí van estos. Algunos los recibían bien, los que de verdad deseaban recibir el Evangelio, pero por otra parte, los apóstoles siempre fueron vistos y menospreciados por predicar lo que predicaban, y por eso Jesús siempre les incitó a estar firmes, a estar fortalecidos. Bienaventurados si son vituperados por mí, bienaventurados si son vituperados por proclamar el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no obstante, en esa debilidad, los apóstoles, como instrumentos de Dios, pues llevaban la palabra, llevaban el Evangelio, y ellos superaban todos esos vituperios porque seguían adelante, no se amilanaban, seguían predicando, seguían llevando la palabra, fuera lo que fuera que se encontrara. Ellos no disminuían su trabajo, todo lo contrario, se fortalecían y seguían con su predicación y con su obra. Por eso la definición de carne aquí en este estudio, y según el estudio de Lutero, no debe relacionarse con la carne realmente, ni con la carne de los Gálatas, sino más bien en el sentido de un todo, de cómo esa persona eran tratada, cómo los apóstoles eran tratados, ¿no? Y
puesta en contraste con la parte espiritual, como dice contrastadamente con Romanos 1, versículos 3, 4, donde nos dice que él fue hecho del linaje de David según la carne, Jesús hablando de Jesús, pero fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad que había en él, ¿no? Entonces, por Cristo era realmente hombre por la carne, como por descendencia de David, por haber nacido de María, pero es Dios mismo con el poder según el espíritu. Entonces, él remarcaba y recalcaba que cada cosa tenía su posición y tenía su lugar, ¿no? Cristo, a la verdad, fue muerto en la carne, haciendo otro ejemplo, pero vivificado en el espíritu. De forma análoga, se entiende la debilidad de la carne como la incapacidad que existe conforme a la carne de hacer el trabajo, de llevar el trabajo, del cansancio que podía tener Pablo para poder llegar hasta Gálatas, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso es que Pablo en 2 Corintios 12:9 culmina diciendo, me gloriaré en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Y otra cita bíblica en versículo 10 del mismo de 2 Corintios 12 dice, y su poder se perfeccionará en mi debilidad, o su poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Pablo en esta cita bíblica, una vez más, vuelvo y recalco, no sigue lanzando, no lanza excomuniones, no grita, no les dice fuera, en fin, se están apartando, pues mira, olvídense, olvídate del tango que Gardel murió, vale. Tú fuera de aquí ya no perteneces a esta comunidad y ya veremos, ya buscaremos a otro que quiera escuchar y que quiera atender. No, no los declara ni herejes, no agrava más su situación, que ya era una situación grave, ya era una situación dolorosa para él, pero él no agrava su situación, sino que les lanza y les continúa lanzando el amor y el fuego de su propio corazón. Y lo hace porque su afán, el afán de Pablo era matar, no a los hombres, no la carne, sino los vicios y los errores de los hombres, donde atacaba el enemigo, donde atacaba el diablo en las tentaciones, en la parte débil, en su corazón. Pablo no sabe acerca de lo que son sentencias judiciales ni nada de eso. Él solo sabe que la sentencia de Dios, la palabra de Dios y el evangelio son el único medio con el que los pecadores pueden morir y volver a nacer con respecto al pecado. Que la palabra de Dios y el evangelio son lo único que matará, espiritualmente hablando, el pecado que habita en ellos y les vivificará nuevamente. Por eso, una vez más, les hablan con ley y con evangelio. Les hace reflexionar acerca de todo lo que han, los errores donde han caído, con que han cometido. Lo va haciendo con amor y después les sigue presentando el bálsamo, le sigue trayendo el evangelio y le sigue animando. Porque vuelvo y digo, no es la intención de que se pierdan, sino de que puedan seguir escuchando y por el escuchar la palabra de Dios, el evangelio de Dios, esa fe siga siendo vivificada, siga siendo alimentada, fortalecida, de manera de que ellos puedan mantenerse lo más firmes y fieles posible, con la misma ayuda de Dios. ¿Dónde pues está vuestra bienaventuranza, Gálatas? Le dice en el versículo 15. Porque yo les doy testimonio de que si hubiera sido posible, ustedes mismos se hubieran sacado hasta los ojos para dármelos. O sea, hasta hablando de los ojos una vez más, aunque pareciera que está hablando de los ojos físicos, está hablando otra vez espiritualmente, en un sentido oculto. Los Gálatas habían sometido al apóstol a sus ojos, o sea, su mente, sus corazones, sus oídos, se habían volcado a escuchar en tiempos anteriores a Pablo en su plenitud, con la mejor de las voluntades, con seguir recibiendo esa instrucción de la fe, que convierte a los necios en sabios, a los ciegos en personas videntes, personas que pueden ver. Pero ahora estos Gálatas dan pasos atrás, y por eso es que Pablo una vez les llama a la reflexión. Yo sé que antes ustedes
vamos, se desvivían por escuchar el Evangelio. No sacarse los ojos espirituales, sino que vuestros ojos estuvieran fijos en donde realmente necesitaban estar fijos. Y me los habrían dado, pero no en ese sentido, sino que estuvieran e iban a estar pendientes. ¿Por qué ahora dan pasos atrás? Una vez más, vuelve otra vez a llamarles a la reflexión. O sea, toda esta cita bíblica, todo este versículo que hemos estado leyendo, lo hace con esa intención. Parece que estuviera yendo adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, pero si lo imaginamos en una conversación, es una predicación de ley y evangelio donde él les hace recordar otra vez, vuelvo y digo, ¿por qué? Ya conocieron la verdad, conocen la verdad, tenían esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, y ahora vuestros corazones están perturbados porque han venido falsos profetas, falsos apóstoles, les han dicho otras cosas y como que anhelan otra vez esas cosas y no tienen paz, pero prefieren seguir esto. ¿Quién les entiende? Antes vosotros os desvivíais por escucharme solamente a mí, por escuchar el evangelio que yo traigo a ustedes y que Cristo a través de mí quiere traerles a ustedes. ¿Por qué ahora pasa esto? Versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. No, por favor, no se paren en lo duras que puedan parecer mis palabras. Mirad en la certeza y en la veracidad que pueden tener mis palabras, le dice Pablo a los Gálatas, le está tratando de explicar. Puede ser que les haya atacado de cierta manera y se hayan sentido aludidos. ¿Será que por esto voy a ser enemigo vuestro cuando les digo la verdad, cuando les estoy tratando de llamar a la reflexión? ¿Me van a tomar por enemigo como el malo de la película porque les estoy haciendo ver vuestra realidad? Dios te dejó los 10 mandamientos. Entonces Dios es malo porque todos los días de tu vida tienes ese espejo con el que te estás estrellando. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la verdad puede ser una verdad sutil, una verdad grata, pero muchas otras veces la verdad puede ser dura, como el ejemplo que ponía antes. Si no estudias vas a reprobar. Mira que te lo he dicho, hemos esforzado, decidiste hacer otra cosa. No puede ser culpa del profesor, no es culpa mía. Es culpa tuya, por duro que parezca, no estudiaste, ¿no? En el ejemplo que ponía antes de los hijos, ¿no? Pablo inteligentemente, una vez más, nos recuerda para que tratemos en nuestro día a día de usar sus ejemplos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía en cuenta que al causar una herida, o al saber que vas a causar una herida, o que vas a hablar palabras quizás fuertes, y palabras que a lo mejor estremezcan de alguna u otra manera. Él lo hace de una manera que para que sepas también cómo aliviarla y sanarla después. No es que vayas a crear una herida que después sea insondable, incurable. No, ni que deje una huella permanente, sino que si vas a causar una herida, hazlo de manera tal que sepas también cómo después aliviarla y cómo sanarla. Al ser severo, debes serlo de manera tal que no olvides también tu benignidad o la benignidad, porque Dios procede también de esta manera. Dios convierte los rayos de la lluvia, los rayos en lluvia, esos truenos, esas tormentas, después viene la lluvia y después vienen los rayos, los truenos y se va todo, ¿no? Convierte y le da el uso que quiera para su beneplácito. Y ahora va en el versículo 17 en adelante, ya empieza a señalar, ha dedicado todos estos versículos a hablarle y a señalarle a los Gálatas. Y ahora empieza a tocar a los falsos apóstoles. Y les dice, esos falsos apóstoles tienen celo por vosotros, pero no un celo para bien, sino que os quieren excluir. O sea, que vosotros os apartéis para que tengáis celos por ellos, para que piensen de que haciendo lo que ellos hacen y estando en las posiciones que ellos están, ustedes anhelen también decir, pero mira, si este hace esto y está aquí, ¿por qué no hacerlo yo? A ver, yo me porto muy bien, yo bestia, camino por la senda que el Señor me marca
Y bestia, pero no paro de recibir palo y palo y palo. Y mira este otro que es malo y mira cómo está y se ha ganado hasta la lotería. Me provoca, pues, bueno, jugar de vez en cuando un numerito, ¿no? Él sale la excusa, ¿vale? De que se le presentaban a los Gálatas, ¿no? Y les responde, esa gente tiene celo, pero no es un celo bueno, ni es un celo conforme a la voluntad de Dios, ni un celo conforme a la ciencia, porque la palabra celo puede derivar en muchas cosas. Dios dice en su palabra que Él es celoso, ¿no? Con su pueblo, pero es un celo de amor, un celo de que quiere lo mejor para ellos, ese celo amoroso, celo cariñoso, no un celo envidioso, no un celo de que yo quiero esto o un celo como pueden tener todos o la mayoría han tenido novias en su momento y celaban a la novia o la novia los celaba a ustedes porque, pero son celos que son dañinos, no celos que son de bendición, ¿no? En ese celo él se hace, donde hace referencia. Sí, ellos tienen celo por vosotros, pero es porque quieren que ustedes se aparten de la verdad, quieren arrastrarlos con ellos porque para ustedes, para ellos, ustedes a lo mejor son un número, ¿vale? Porque crece su iglesia y son mejor conocidos, más conocidos. Y yo lo que quiero es que ustedes se vengan para acá, pero nada más porque quiero que sean uno más dentro de esta congregación, por decirlo así, ¿no? No es ese celo de que, no, yo, como el celo de Pablo, mi celo por vosotros es porque se mantengan fieles, porque conozcan. Ese es el celo amoroso, el celo que es un celo benigno, no el celo maligno, que es el contrario, ¿no? De envidia o de competir por algo, ¿no? Ese es el otro celo. Pablo les declara a ellos, no, no, amo vuestra fe pura de un modo tal que no puedo sino temer y odiar todo lo que os pueda desviar de ella, el celo bueno. Mi celo es que pierdan todas esas bendiciones, que se descarríen y pierdan toda esa paz, esa benignidad y todo lo que Dios ya ha ganado para ustedes. Pero no lo miren desde el punto de vista terrenal, porque terrenalmente los ojos se les van a desviar para otras cosas. Hablamos de la vida eterna, hablamos de lo que va a venir, que es donde tenemos que mantener nuestra mirada. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, porque buscan vuestro bien y aborrecen vuestro mal, pero ellos lo hacen para mal, lo hacen porque quieren ganarlos, pero porque sean uno más para que poder ellos jactarse de decir, mira, mi verdad prevaleció sobre la de esos apostoluchos que venían a predicar. Usan la justicia legalista como si fuera un bien. Os quieren excluir, quieren que se pierdan, quieren excluirlos de Cristo, quieren excluirlos de la confianza que tienen en Él y, en definitiva, apartándose de Cristo, el único destino que van a tener garantizado y seguro es el castigo eterno, engañándolos con las palabras de la ley o usando la palabra de la ley en su beneplácito. Y les llama la atención una vez más con 1 Tesalonicenses 5:21 diciéndole, examinarlo todo, retener lo que es bueno y desechar lo malo. Llegamos al final. Me he pasado ya 25 minutos, pero bueno, gracias a Dios. Ya después se los compensaré de otra manera. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Tiene que haber sido difícil, ¿no? Porque todo y cada uno de nosotros sabemos eh, que no es lo mismo, porque cuando escribes no expresas o no, tienes que esforzarte mucho más porque lo que escribas trate de llevar y tratas de plasmar en esas palabras lo que realmente quieres decir de manera presencial. Sabemos que esto es una carta que él le mandó a ellos y una vez más les hace recordar, le dice, oye, quisiera estar allí para poder estar explicándoles esto personalmente, porque a lo mejor puede ser que le den un tono diferente a las palabras como yo las quiero dar, ¿no? Y a todo y cada uno de nosotros en algún momento nos ha pasado que cuando dices una palabra por WhatsApp o un correo electrónico, quizás
se interpreta de una manera diferente o se le pone un tono diferente por una coma, una tilde o lo que sea, y ya, ¿qué me habrá querido decir? ¿Será que me está diciendo esto? O sea, no es lo mismo, ¿no? Que cuando podemos expresarlo así como estamos ahora, que podemos hablarlo directamente, ¿no? Entonces, una vez más vemos el amor que tiene el apóstol, porque una vez más vemos cómo se identifica enteramente con los oyentes, con la persona a la que está dirigiendo su carta. Lo transfiere todo a sí mismo. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, me duele en gran manera el ver lo que está pasando con ustedes, cómo están descarriándose. Sabemos que siempre se ha usado el dolor del parto como un dolor bastante indecible, y de hecho, para nosotros los hombres que hemos sufrido los riñones, los cólicos nefríticos los comparan también con un dolor de parto y los llegan a asemejar, ¿no? Pues imagínese ese dolor que sentía Pablo, que lo vuelve a comparar, se lo pasa a él mismo para que ellos puedan verlo, como que se están olvidando, ellos, los Gálatas pueden decir, oye, Pablo se está olvidando del mismo y se está absorbiendo nuestro dolor en él. Está sufriendo con nosotros, se está esforzando, ¿vale? No porque él está interesado en ganar una iglesia más, no, porque no está aquí, obviamente no puede estar aquí, sino porque quiere que nosotros no nos descarriemos, quiere lo mejor para nosotros, nos lo está diciendo una y otra vez. Es un hermoso ejemplo para todos y cada uno de nosotros los pastores, para todos y cada uno de nosotros los cristianos que tratamos de llevar el Evangelio, en que de esa manera podamos ver nosotros a todo lo que esté a nuestro alrededor. Porque tenemos que recordar que Cristo, su sacrificio fue por toda la humanidad y fue para todos. Él no hizo acepción de persona, de nacionalidad, de riesgo, de raíces, perdón, no de riesgo de raíces, no. Él no hizo acepción de nada. El amor verdadero no busca lo suyo, en 1 Corintios 13:15. El amor verdadero debe buscar el beneficio del prójimo. Solo una actitud como la de Pablo conduce a que se busquen realmente las almas, por lo que realmente las almas son y significan para Dios. No para ganar yo un puesto por predicar y llevar el Evangelio y que muchas personas se conviertan porque Antonio ha llevado el Evangelio de una manera elocuente, no. No, sino por el amor que nos mueve a todo y cada uno de nosotros, de que queremos, de que todo y cada una de las personas a nuestro alrededor, y siempre hacen referencia a los más cercanos, porque son los más cercanos nuestros, conozcan de esa paz y de ese gozo y de esa tranquilidad, no solamente aquí en la tierra que vamos a tener ahora, sino porque la tendremos en su totalidad, en cumplimiento máximo, en la vida eterna. No dice hasta que yo formé a Cristo en vosotros, no. Él no está o sea, añadiéndose a él hasta que yo pueda formar a Cristo en ustedes, no, sino que hasta que Cristo sea formado en ustedes, porque va a ser el mismo Cristo el que va a hacer la obra en ellos y se va a transformar en ellos. Lo que está haciendo Pablo es la obra que la atribuye, pero a la gracia de Dios. Pablo simplemente está siendo ese instrumento, como podemos ser tú, como puedo ser yo, como cualquiera de los aquí presentes en nuestro día a día. Y esto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo pueda ser formado en las personas que estén a nuestro alrededor. ¿Cuándo? Cuando Dios así lo decida, porque el tiempo es de Dios. No porque nosotros llevemos el Evangelio y vamos a querer que esa persona mañana o pasado se convierta, porque no es nuestra obra, es la obra de Dios. Porque la vida del cristiano, nuestra vida, no es nuestra. Debemos recordar eso siempre, sino que nuestra vida es la vida de Cristo que vive en nosotros. Y como dice eh, el capítulo 2 de esta misma Gálatas, el versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, no es que Pablo fuera a hacer la obra en todo y cada uno de los Gálatas, sino que Pablo era el instrumento para que esa obra llegara, como decía al inicio. Él es el artífice, el instrumento que usaba Dios para que el barro se pusiera
encima de la piedra, y es Dios el que hacía girar la piedra y es Dios el que iba a moldear, a ser el alfarero, por usar el ejemplo del artista. Amados hermanos,